la centralidad de Cristina parece cierta, pero el contexto nacional, el contexto del Frente de Todos y el contexto internacional no son tan simples de analizar para decir vamos con Cristina y se acabó el tema, ¿no? Me No, parece que no, eso tiene más complicaciones de las que se suponen, ¿verdad? sí. A ver, hablamos el otro día que tuvimos el desayuno con Juan Gabriel de el giro a la moderación general. Hay un giro a la moderación. Hay un Sí. giro a la moderación. Hay un giro a la moderación en Brasil. Hay un giro a la moderación en cuanto a respaldar un programa de ajuste o de estabilización o de sendero económico que apunte a lograr este desfiladero estrecho que es mantener actividad y empleo y a la vez ir estabilizando las variables, que sería, si realmente eso ocurre hacia fin de año, y puede ser que ocurra, un hecho que aún más coloca al peronismo en condiciones competitivas, pero bueno, este es un tránsito difícil, un tránsito complicado y sin embargo hay un respaldo a este plan de estabilización que combina ortodoxia con heterodoxia, que combina regulaciones con concesiones al poder económico. Digo, hay un giro a la moderación en general, que se percibe, se ve. Eso es masa. Sí, el respaldo al equipo económico de masa tácito, no explícito, algunos lo hacemos más explícito, otros más tácito, pero yo recién hablaba por Radio Nacional respaldando el canje de deuda del sector en pesos como forma de ordenar el mercado local en pesos. También uno que va a decir, ojalá, digo, para eso está la oposición, para decir barbaridades. Hay un respaldo a ese sendero de estabilización que mezcla equilibrio fiscal con actividad y empleo. Hay un respaldo al hecho de la búsqueda, lo dijo Máximo, lo dijo Guado de Pedro yendo a Expoagro, lo dijo el gobernador Kicillof en su discurso de apertura de sesiones que yo estuve. Hay una idea de búsqueda de alianza con parte del sector agropecuario, por lo menos que tenga una vocación de mayor valor agregado. Eso está presente. De hecho, se vuelve a hablar de la ley agroindustrial que está dormida en el Congreso. Me parece que hay una búsqueda de alianzas. ¿Por qué? Porque se ve el cambio estructural. Se ve, estamos inmersos en un cambio estructural que va a estar definido por la energía, donde la energía va a dejar de ser una restricción para convertirse en un motor. Y a eso se le agrega la minería y se le agrega también el agro. Entonces, hay una búsqueda de alianzas con sectores del empresariado que acompañen un formato político con el peronismo adentro, con todo lo que eso significa en términos de orden social, estabilidad política y demás. Eso está planteado. Digo, las imágenes son elocuentes, más yo no voy a contar conversaciones con algunos dirigentes, porque son conversaciones privadas en definitiva, pero hoy todos los discusiones en torno a ideas, programas y demás están basados en el convencimiento que hay que mejorar la distribución del ingreso, pero que esa mejora en la distribución del ingreso sí tiene que ser por la vía de grandes acuerdos y de grandes acuerdos de largo plazo. Es decir, este año, a pesar de la sequía, el presupuesto proyecta otra vez más de 90.000 millones de dólares de exportaciones, que una parte importante son precios, pero están. Y probablemente el año que viene superen las 100.000. Entonces, en ese escenario, y pensemos también que el salario medido en relación a dólar
hoy en Argentina está inusualmente bajo, que tiene margen para ser recuperado. Entonces, y si agregamos la energía como un vector ya no como un factor de restricción, sino como un vector de competitividad, bueno, el formato político que ciertos empresarios, ciertos intelectuales ligados al empresariado, hay que leer una nota de Jorge Castro no hace mucho, están planteando evitemos una salida desordenada de esto. Por el otro lado, los liberales conservadores, la ultraderecha o como lo quiera llamar, están singularmente agresivos porque ven venir esto y ven venir un escenario nuevo. ¿Qué puede complicar este escenario? Bueno, la crisis a escala internacional, el conflicto entre bloques y el declive, por lo menos visible hasta ahora, de los Estados Unidos en el marco de ese conflicto. Digo, no vemos, no hay día que pase sin que la comandante Richardson baje una línea sobre lo que Estados Cada Unidos... vez peor. Bueno, entonces sí, cada vez peor. Entonces, esa agresividad estadounidense conecta con la ultraderecha regional que pide mecanismos de control social más duros, que lo hemos visto en Chile, donde sin miramientos, rompen una reforma tributaria que podemos calificar de moderada, o un gobierno que no ha cumplido un año de gestión, y que emerge después de una gran crisis del sistema político chileno. Sin embargo, sin miramientos ocurre. Vemos hoy que los 3 jueces de la Cámara que condenan a Cristina mandan una denuncia al Colegio de Abogados contra los abogados defensores de Cristina por temeridad en sus dichos, como forma de coacción. Entonces, quiero decir, enfrente hay un poder que está dispuesto a romper reglas, que está dispuesto a no respetar reglas. Digo, nunca pasó, yo no lo viví en los 4 años que fui diputado, que en la apertura de sesiones un diputado se levante a 3 metros del presidente y la vicepresidenta los insulte a los gritos. No era tolerable eso. Se hubiera parado medio bloque y lo hubiera agarrado de las solapas y lo hubiera sentado en la banca de prepo. No, no ocurría, no estaba planteado, no se cruzaba, yo no lo viví nunca. Sin embargo, hoy ocurre. Y ese diputado es fogoneado, o sea, se fogonea la violencia política, porque en definitiva se ejerció violencia política contra las autoridades constituidas, porque es impedir que el presidente de la nación dé un discurso sobre el estado de la nación tal como lo prevé la Constitución, donde el diputado no tiene la palabra y uno en el recinto que ha sido diputado sabe que no puede hablar si no tiene la palabra. Si el presidente de la Cámara no le da la palabra, en este caso la presidenta de la Asamblea, que era Abdalá, que es la presidenta provisional del Senado. Entonces, quiero decir, o bueno, Cristina, quiero decir, se están rompiendo los órdenes constitucionales en la medida que en paralelo todo pareciera ser que Argentina va a superar un conflicto estructural. Entonces, este derrotero político y este derrotero económico van antinómicamente, donde además, insisto, hay un sector del empresariado importante que se siente beneficiario de este proceso y que quiere ordenar políticamente este esquema. ¿Cómo Hoy, se dan en el seno del peronismo esas discusiones? bueno, en el seno del peronismo se da desde los sectores más cristinistas o kirchneristas sobre la instalación de los 3 modelos o la discusión de los 3 modelos. De hecho, me han invitado a escribir en un compilado de libros que hace el Encuentro de Economistas para Encuentro de Economía Política y demás, que bueno, dirigen gente muy cercana al cristianismo, a la cámpora, que es el modelo primario financiero, que es el modelo mesa de enlace más bancos, o si se quiere sociedad rural más bancos, el modelo
desarrollista o agroindustrial exportador, con pleno empleo y salarios bajos, y valor agregado en las exportaciones o manufacturas de origen agropecuario e industrial, y el modelo distribucionista mercado internista clásico del peronismo, que es apropiar la renta primaria en pos del desarrollo del mercado interno. Esta es la primera discusión que se da en el seno del peronismo, donde el cristianismo obviamente se embandera en la discusión de la necesidad de la distribución del ingreso y el desarrollo del mercado interno en clave industrial, donde la minería y la energía tienen que ser aplicadas a mejorar la competitividad de la industria. Ahora, del mismo modo que se dice eso, también es cierto que tácitamente, y algunos lo hacemos más explícito porque algo hay que decir, se va acompañando el programa de estabilización de corto plazo que lidera Sergio Massa. Y también es cierto que en la instalación de ese modelo de distribución surge poco una discusión de instrumentos. Digamos, el programa que uno podía enarbolar y que uno ha sostenido y que de hecho determina mi salida del gobierno, no aplicar parte de ese programa, de expropiación de Vicentín, aumento de los derechos de exportación y unas regulaciones mucho más firmes en la Administración de Comercio Exterior, es decir, una intervención directa en el sector externo, hoy no aparece en boca de nadie con volumen político dentro del kirchnerismo, más allá que efectivamente se habla sistemáticamente de la necesidad de apropiar la renta extraordinaria, minería, agro y energía para una mejora o una construcción de un modelo mercado internista industrial. Y todo el mundo está mirando qué rumbo toma Lula. Pero en el seno del peronismo se discute como modelos hoy. ¿Por qué? Porque damos cuenta o dan cuenta del cambio estructural. Ahora, no, eso no se baja a un programa de instrumentos. Y el programa que se banca en el corto es la estabilización de Sergio Massa. Porque también se entiende que más allá de lo que dicen los medios y demás, hay, y eso yo lo percibo también, es intuición, no es información, no tengo data científica, pero hay también un giro del pueblo argentino, de la sociedad, hacia el centro o a la búsqueda de la moderación. ¿Por qué? Porque las capas medias y medias altas, sin hablar de los ricos, están disfrutando de un buen momento socioeconómico y la verdad que no lo quieren enturbiar. Más o menos ese es el panorama. Ahora, estamos a 3 meses del cierre de listas. Así es. Y ahí Esto hay, puede, esto puede cambiar. Primero, yo creo que los embates cuasi golpistas de la oposición, que es bloquear la actividad del Congreso, reclamar que se pudra el mercado en pesos, el mercado financiero local, intento de aceleración del mercado cambiario, no están dando frutos. No estamos en la situación del invierno pasado, y por el otro, la opción política más ruda, que puede ser Macri, Milei, Patricia Bullrich, pareciera no despegar de los piso-techo que tienen. Por el otro, también es cierto que el Fondo Monetario Internacional está respaldando el programa de estabilización en los hechos concretos. Este cambio de uso de las reservas en promedio para decir que se cumplen las metas, el nuevo desembolso, van creando un clima más favorable hacia el programa. ¿Cuánto dura todo esto? No lo sé, pero pareciera hoy que la moderación, cierto grado de bonanza en los sectores medios altos
cierta ausencia de conflictividad social inmediata, por lo menos masiva, eh, y la colocación del peronismo como competitivo electoralmente, van produciendo un devenir político importante. Por eso el cristinismo y todos los que adherimos y que fuimos funcionarios del gobierno de Néstor y Cristina, a la instalación de Cristina con potencialidad de candidata. ¿Por qué? Porque agrega en el imaginario la pata distributiva que hoy no aparece. Pero Roberto, una observación. De acuerdo a lo que estás diciendo, este corrimiento, digamos, en general al medio, no la pone a Cristina en el mejor de los lugares respecto a la explicitación de un proyecto. Seguramente lo que escuchemos en este discurso va a marcar eso. ¿No te parece que en ese análisis la preponderancia de Cristina va a estar relativizada o en alguna medida bajado el precio? Por decir algo, digamos, por tratar de expresarlo de alguna manera. No, porque también Cristina, y no quiero anticipar lo que va a decir hoy, no lo estoy escuchando, no lo sé, pero si uno ratifica lo que vos dijiste, es una Cristina que habla de pactos y acuerdos, no es una Ajá. Cristina que habla de verdades evidentes que no necesitan demostración o axiomas. Es una Cristina, incluso el título de la charla, Consenso de Hegemonía, habla, y ya eso lo dijo en el discurso de La Plata, de acuerdos. Es una Cristina que habla en el discurso de La Plata, ese para mí fue un discurso ideológicamente importante que reflejaba un viraje por varias cosas. Yo estuve ahí, estuve cerca y lo comentábamos mucho, en el Estadio Único. Es una Cristina que primero rescata, porque coincidía noviembre del 72 con los 50 años del retorno de Perón. También coincide en ese momento con la salida a la luz del libro de Abal Medina, de Juan Manuel Abal Medina padre, que es un libro muy testimonial y creo que también tiene que ver con su propio ciclo biológico, que rescata muchas de estas cosas. Pero ella, conmemorando el retorno de Perón, o el Día del Militante, ella rescata al tercer Perón, al Perón que es león herbívoro. De hecho, ella dice: nosotros acatábamos la conducción de Perón porque era lo que definía el pueblo. Hay una separación, si se quiere, nosotros no nos parábamos en la tendencia, digamos, lo dice en el discurso. Lo dice también refiriéndose eh, eh, al pueblo, y el Día de la Militancia habla de compatriotas todo el tiempo, no habla de compañeros, habla de compatriotas. Véanlo ese discurso si tienen, no es muy largo, y habla de dos cosas: del pacto democrático, del pacto social, del retorno de Perón como parte del proyecto nacional, bueno, compatriotas para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, y ella pone una frase que tiende a parafrasear cuando dice: hay que ser militantes de la Argentina en este contexto, o sea que es... Y el otro tema lo pone a Lula en el centro de la escena como la necesidad de la reconstrucción de un pacto democrático. Es decir, se habla de pacto democrático, de gran acuerdo social, y rescata las visiones conciliadoras del tercer Perón y rescata eh, eh, a Lula. Ajá. Entonces, a ver, para ubicarme, por lo menos yo un poco mejor, Digo, yo no descarto hoy en absoluto que Cristina pueda ser candidata a presidenta de nuevo, que ella asuma la voluntad y el desafío de serlo. En este contexto, con este marco. Por eso también es muy importante el diálogo que ella pueda mantener con Lula. ajá.
pero justamente hablando de eso, que a mí me parece Ahora, por ahí lo importante. expresa mejor el presidente de la nación esto, o por ahí lo expresa mejor Massa, y puede ser. Eso yo no digo que no. Pero no Ujú. nos olvidemos que es la líder política de este país que más voluntades electorales tiene. Ok, pero justamente hablaste de Lula y de la conversación del otro día surgieron algunas cosas sobre lo que Lula está pudiendo hacer en Y Brasil sí, y no lo que nosotros quisiéramos que haga, ¿no? bueno, también aparece un Lula con debilidades y un Lula más moderado. La conversación que tuvimos el otro día, que fue muy rica, muestra con evidencias que es un Lula que gira al centro, que logra una coalición, que gana por poco en segunda vuelta, que enfrenta poderes complicados, donde inclusive sorprende el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que abiertamente dice no es nuestro candidato, pero también no deja de ser un Lula que goza de un amplio consenso en el pueblo brasileño y un amplio consenso regional. También Lula sabe que parte de la expansión de su poder interno depende de su política regional. Eh, 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 Argentina y Brasil, esto me tocó vivirlo muy directo cuando yo estaba en el gobierno de Néstor y Cristina como representante de la UNASUR, ante el trabajo de la Comisión de Integración Financiera en la UNASUR. Ampliaron su soberanía en un círculo virtuoso unos con otros, es decir, se transformó en una relación muy simbiótica. Nada hace decir que eso no se recree y tampoco me imagino eh, una salida traumática o una situación traumática en Brasil como la de Perú, porque bueno, podría tener, bueno, también es cierto que Estados Unidos hoy nos presenta un uniforme como mensajera. Bueno, es complejo, es cierto, es un Lula que tiene debilidades, es un Lula que está mirando cómo su situación interna mejora con la situación internacional, pero también es un Lula que tiene muy claro que parte de la situación regional importa y Lula no puede permitirse, o el PT o el gobierno de Brasil no puede permitirse un gobierno radicalmente opuesto en Argentina este año o el año que viene. Está bueno. Hay algunos ingredientes de cosas que han pasado. ¿Qué hacía Guado de Pedro al lado de Rendo viste, no sabemos bien qué decir frente a eso, siendo Guado una expresión muy fuerte del camporismo, ¿no? Bueno, No sé si eso no es un... a veces hay buenas ideas mal ejecutadas. Es, claro, bueno, a ver, yo decía antes, hay un giro a la moderación. Ese giro a la moderación involucra probablemente, lo diga hoy, pero yo me agarro del discurso de La Plata y lo viene diciendo Cristina, la necesidad de un gran acuerdo para administrar este país en una clave mucho más democrática y mucho más igualitaria. Eh, eh, Ahora, ese planteo de gran acuerdo puede ser leído con gente a lo mejor con menos experiencia, con mucho respeto por Guado, pero todos sabemos que es una persona joven, como, bueno, me voy sentando en las mesas de los demonios, bueno, qué sé yo. Yo creo que estamos ante un cambio estructural de la Argentina. Esto fíjenselo mucho como idea. El país dentro de 5 años, como mucho, va a ser otro en términos socioeconómicos. Y eso hace que la ultraderecha o que la oligarquía, los liberales conservadores se pongan locos y obviamente quieran establecer restricciones a la vida democrática. Y además, también es importante decirlo, y ahora un poco de escenario internacional, después lo desarrollamos, ese nuevo país tiene mucho más de acuerdo con el bloque euroasiático, Rusia, China, hay que ver la India, lo que es el Asia-Pacífico, el suroeste de Asia, la Indochina, Indonesia, digo, y el sur de África
y el Magreb también, pero más el sur de África, que lo que ofrece hoy el bloque anglosajón, digamos, lo que ofrece Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Inglaterra, digo, no, con una Europa débil, no es casual también que el canciller alemán haya venido a Brasil. Yo creo que en ese marco nosotros vamos a ir a un nuevo modelo. Y hay sectores que quieren, por un lado, administrar ellos ese modelo a como dé lugar, por un problema de preservación, y hay otros sectores que quieren demorar la instalación de ese modelo, le hace la sociedad rural, porque también perciben que no van a ser más los actores excluyentes en la oferta de divisas al país. Entonces las tensiones son muy grandes. Las tensiones son muy grandes. Ahora, la otra, si no es las propuestas de acuerdo, es, bueno, el pueblo en la calle, y estamos en otro tipo de discusión, con lo cual los escenarios de tensión y violencia política se pueden agudizar mucho. La otra es esa, la otra es el pueblo en la calle. Esta reprogramación de deuda, por supuesto, cuando uno entra a analizarla en detalle, dicen que es onerosa, que actúa de un modo de mucha concesión a los bancos, pero también es cierto que la reprogramación de vencimientos en pesos en corto plazo exigían un mayor ajuste fiscal. Entonces, esta reprogramación que le otorga más laxitud al ajuste fiscal o al cierre de la brecha fiscal en un año electoral. Y esa menor demanda de cierre de la brecha fiscal, o que puede leerse también como una menor demanda de emitir para financiar esa brecha, bueno, si es que sigue el sendero de ajuste hasta ahora como viene, bueno, crea condiciones mucho más favorables al plan de estabilización. ¿Por qué plan de estabilización? Porque nos permite ordenar variables sin producir un golpe sobre el empleo y la actividad. Ese es el gran desafío que tiene Massa. La competitividad electoral se logra ¿de qué? De que seguramente las cifras del cierre del año 2022 van a dar en torno al 5%, más o menos la CEPAL, el Banco Mundial. El 22 sale el número exacto de PBI, pero va a estar ahí, si no es 4,5. Si pensamos que la economía el 2021 creció 10,1 y esta economía crece un 5, el 2022 crece un 5 y el arrastre del primer trimestre ya se habla de un 3, bueno, estamos en un escenario, por supuesto, es una economía donde la elasticidad de empleo-producto, es decir, la caída del desempleo no es alta, es baja, es más bien baja porque crece 5 puntos, el desempleo baja 1, que la participación de los trabajadores en el PIB es 41%, lejos del 50-50, todo eso es cierto, pero también es cierto que la reestructuración de deuda en pesos le da una herramienta más al programa económico de decir, bueno, yo puedo seguir transitando por acá con menos presiones o menos exigencia de cierre de la brecha fiscal. Y eso es un oxígeno. Obviamente que es costoso, obviamente que esta reprogramación el 2024-2025 va a haber que discutirla de nuevo, pero no es menor que es otro escalón más o otro adoquín más en el camino del peronismo a ganar las elecciones. Y eso agrega valor a la gestión. No es lo que va a cambiar todo, pero es un hecho. Eso y que ocurra mientras la economía mantiene este crecimiento, aún un crecimiento de baja elasticidad empleo-producto, es decir, ¿cuánto tenemos que crecer para que baje un punto el producto? Bueno, se crecieron 5 puntos y el desempleo bajó un punto. Es poca, pero bajó. Y los trabajadores tienen el 41, bueno, ¿cómo vamos a sostener la paritaria y la política de ingresos? Que por eso también hay más laxitud fiscal, para ir llegando en condiciones mejores
a el 2021. Ahora, ¿cuál va a ser el planteo de los candidatos del peronismo? Creo cualquiera sea ello, incluso lo anticipó el presidente en su discurso. No se vayan, que lo bueno está por venir. Es cierto todo esto, pero no es menos cierto que afrontamos la pandemia, que estamos poniendo orden, que tenemos el fondo que nos sopla en la nuca. Bueno, ese tipo de cosas. Y creo que Cristina va a transitar por ahí, no va a decir otra cosa. Cuando yo menciono el discurso de La Plata, lo hago en mención de que Cristina hace toda una revalorización del Perón del Retorno, muy fuerte, incluso en sus aspectos económicos. Pero, porque eso también lleva, entre otras cosas, por ejemplo, a la revalorización de Rucci, que algo que era motivo de discusión y reaparece. Lo que vos preguntás que es correcto, primero, una diferencia entre Cristina y Alberto es que Cristina nunca, y lo digo con conocimiento de causa de haber sido funcionario de su presidencia, con la cual, si bien hablaba todos los temas económicos con el ministro de Economía, alguna que otra vez llamaba y siendo presidente de presupuesto más, directamente interesándose en determinados temas, Cristina nunca hubiera concesionado la gestión económica a Martín Guzmán. No quiere decir que a lo mejor Martín Guzmán no hubiera sido ministro, pero nunca, esa es una diferencia importante con Alberto. Y eso yo lo viví estando en el gobierno. Nunca hubiera habido esa especie de, digamos, carta blanca para desarrollar políticas que tuvo Guzmán. Me parece que eso no hubiera pasado. Es distinta la intervención de Massa porque ya ocurre en un escenario de tensión, cambio de gabinetes, aceleración del tipo de cambios, otro escenario. Pero me parece eso. El otro punto que es importante, que es muy buena tu pregunta, es con quién se hacen los acuerdos. Bueno, obviamente, y yo lo viví, lo dije públicamente, este es un empresariado muy cebado por el macrismo y a lo mejor demasiado laxa fue la relación con nuestros funcionarios, que quiere más que nada que se le cree un marco político para que ellos tomen las decisiones que tengan que tomar en términos de rentabilidad. Pero bueno, para eso está el peronismo, justamente para decir eso así no es viable, hay que hacer otra cosa. Bueno, ahí vuelvo al tema. Es gente en la calle, es el movimiento obrero, son los movimientos sociales, es el gran acuerdo del conglomerado peronista que se pone del otro lado. Yo el otro día estuve en un encuentro que organizó una corriente de la CGT, que estaba, bueno, terminamos haciendo un documento, lo expusimos, estaba Palazzo, estaba el CTA con Yasky, estaba... El Cuero, estaba estaba, Amichetti, estaba, ¿cómo se Gráfico. Estaba Gráficos, estaba la UOM, estaba, bueno, estuvo Rodolfo Daer en representación de alimentación. Es decir, eran varios y varios relativamente importantes. ¿El Esmata estaba? No, 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 Piñanelli no estaba. Que ahí en el SADO permitían que un grupo de economistas se expusiera sobre un documento que, bueno, cuestionaba la deuda como un ordenador de la economía y que planteaba la necesidad de una renegociación distinta con el fondo. Y yo planteaba esto, bueno, es cierto que la economía creció, es cierto que estamos mejor, es cierto que el plan de estabilización da algunos resultados, pero no es menos cierto que la tasa de crecimiento en relación a la baja de desempleo es baja y que la participación de los trabajadores en el PBI es baja. Ahora, eso es lo que el peronismo tiene que poner arriba de la mesa en la discusión con el empresariado. La que mejor lo comprende eso es Cristina y la que mejor, supongo que va a tratar de articular, es Cristina. Hay sectores del empresariado con los cuales no se puede establecer ningún diálogo. Yo lo pongo genéricamente en la mesa de enlace, pero sobre todo los núcleos más duros. No, ahí no hay discusión posible.
hay otros sectores del empresariado, los grandes núcleos industriales como Aluarte, Chin, las automotrices encabezadas por Toyota, que se hacen los más Nacampop, los sectores agroalimentarios en términos de harineras, aceiteras, que están dispuestos a conversar algunas cosas y están dispuestos a desarmar algunos esquemas muy retrasados. Pensemos que si realmente la oferta de energía es abundante y barata, la agroalimentación se vuelve extremadamente competitiva, con lo cual la exportación de grano de acá a 5 años, el grano como viene, empieza a ser una cosa más discutible. Ahora, esa exportación competitiva de agroalimentos tiene dos mercados, o el Asia-Pacífico o la Unión Europea. Por distintas razones no es el bloque anglosajón. En parte porque algunos compiten, en parte porque otros les gusta el grano como viene. Digo, por supuesto que el escenario internacional no acompaña. Ahora, hay un bloque empresarial en ciernes que está buscando constituirse y por supuesto que ese bloque va a tratar de llevarse todo lo que pueda en detrimento de los trabajadores. Hablamos de trabajadores y trabajadoras en su conjunto. Ahora, bueno, ahí dependerá del peronismo y su capacidad de instalar un proyecto más distribucionista, porque efectivamente tiene que haberlo, si no el peronismo pierde su razón de ser, pero en lugar de hacerlo por instrumentos de captación de renta y redistribuirlos o de identificar sectores, tendrá que hacerlo con niveles de acuerdo mayor. Eso es lo que me parece que está viendo Cristina. También lo ve Alberto, ¿no? Pero desde otro lado. Son dos cosas. Primero, vamos a hablar primero del tema de la inflación. La inflación hoy, sobre todo en alimentos, tiene dos componentes. Un componente es la presión monopólica en la inflación de góndola, es los procesados, en los aumentos. Otro es el peso de los precios internacionales sin desacople, digamos, sin un mayor nivel de retenciones. Se hizo algo con los fideicomisos, efectivamente atenúan en parte eso, pero parece ser insuficiente, que es ¿qué es lo que llamamos los frescos? Bueno, las harinas, el trigo, el maíz como forraje, ¿no? El maíz como forraje, el trigo, leche, carne. ¿Qué tenemos ahí? Que todo eso está convergiendo en la presión sobre el gobierno, está convergiendo, y evidentemente el gobierno, salvo la aduana, la FIP, no aplica las decisiones que tiene que aplicar para contener esto. Si bien ahora hay un gabinete económico homogéneo, centralizado, con control del comercio exterior, además del comercio interior, no logra frenar este aceleración de precios, más allá que febrero tiene mucha estacionalidad, pero la aceleración de precios que te instalan las grandes empresas que quieren posicionarse para el cambio de gobierno y los precios internacionales sobre los cuales, salvo la política de fideicomisos, tanto en aceite como en harinas como en trigo, no lograste un verdadero desacople. Y eso sí está permeando. Ese es el costado regulatorio del equipo económico que está, no te diría haciendo agua, pero que no está aplicando toda la fuerza, un conjunto de medidas que tendría que aplicar. Si bien se mantuvieron muchas de las medidas que nosotros implementamos, casi todas, hay como que el costado regulatorio, digamos, si tomamos el plan de estabilización, tiene un costado ortodoxo, que es la búsqueda del equilibrio fiscal, mantener una tasa de interés real positiva, este proceso de reestructuración de deuda en pesos con concesiones a los bancos. Tiene un costado ortodoxo, heterodoxo de buscar, de sostener y mantener el tipo de cambio oficial, impedir la devaluación y tratar desde ese lugar recuperar reservas.
en acuerdo con el fondo, y tiene un costado bien heterodoxo que es la microeconomía y la regulación, sobre todo en la afirmación de canastas. ¿Por qué se define una política de canastas alimentarias? Porque es lo que te ancla, junto con las tarifas. Si vos asegurás una canasta alimentaria, es lo que te mejora el salario. Si vos bajás la incidencia de los alimentos en el ingreso, bueno, necesariamente vas a tener una mejora en el poder adquisitivo, pero no está dando resultado. En parte yo creo que no se está haciendo todo lo firme que se debiera hacer con las empresas monopólicas, sobre todo las alimenticias. Yo pensé que con la centralización del ministerio y el control de comercio exterior más firme, que era lo que yo no tenía, se iba a lograr. No pasó, o por lo menos hasta ahora no pasó, y eso sí puede horadar la cuestión electoral. ¿Qué dicen algunos funcionarios de gobierno del área económica? Que los sectores más humildes, la contención es de políticas sociales, digamos. El funcionamiento de las políticas sociales permiten una contención tal, yo creo que lo había comentado en reuniones con intendentes, secretarios, exsecretarios de Hacienda, funcionarios municipales, casi todos decían tres cosas en las áreas del Gran Buenos Aires. Que había mejorado la recaudación de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza en las zonas de clase media, media-baja, con lo cual hay plata porque si empiezan a pagar la tasa es porque quieren defender su casa, no quieren. Dos, que había bajado las partidas de asistencia alimentaria en comedores, o sea, había menos demanda de gente yendo a comedores. Y tres, que había subido las partidas de lo que se llama la bolsa de secos o de productos no perecederos. Es decir, que la gente más humilde agarraba la bolsa de no perecederos, probablemente compraba algún tipo de comida fresca que tuviera que ver con pollo o carne de cerdo, que están en la mitad de la carne vacuna, y con eso comía en su casa la bolsa de seco más el ingreso que tenía para acceder. Eso definían, no tiene mucho es trabajo de campo, más allá de las partidas presupuestarias. La ausencia de una política económica más inclusiva y cierta crisis en el seno del Frente de Todos, que se materializa, han alejado al pueblo común de la militancia. Y curiosamente, los más beneficiados de esta política económica o de esta recuperación de este 10+5 de crecimiento económico en el bienio 2021-2022 son los sectores de ingresos medios, medios y medios altos, que están no contenidos políticamente y donde vos bien señalás puede tener una mayor incidencia mediática. Eso es una cosa que efectivamente preocupa al conjunto de los decisores políticos. Parte de lo que se va a hacer mañana es una vuelta de rosca sobre la cámpora para organizar y contener otros cuadros, otros espacios y estructurar un tipo de organización más amplia que hoy evidentemente la existente no da frutos. La preocupación de los sindicatos que me expresaron el otro día es que efectivamente hay descontento y que ellos también encuentran límites en el proceso de contención. El discurso de vulneración de los espacios democráticos, que es muy importante dar, no digo que no hay que darlo, no es el que contiene los reclamos o que acerca a la política otras franjas, como ocurrió en los tiempos de Néstor y Cristina, en los tiempos más de kirchnerismo puro y duro, donde
o uno que le tocó vivir el Bicentenario, o le tocó vivir grandes concentraciones, eh, era muy clara la recuperación económica de la Argentina post-crisis del 2001 y las políticas activas que se habían llevado adelante. Bueno, esto hoy no está. Lo que está es cierto bienestar en algunos sectores de ingresos medios, medios altos, que incluso se han beneficiado con la creación de puestos de trabajo en blanco, gran consumo en esos sectores, contención social y ausencia de una identidad. No hay una identidad kirchnerista, hay una identidad peronista frente a lo que hay. Hay reactiva frente a lo que hay. Bueno, no, sí, bueno, frente a Milei, pero no, efectivamente no está organizado y el gran esfuerzo también es esa organización. Esto que tiene que ver con muchísimas cosas, parte de la pandemia, parte que no hubo voluntad de los decisores políticos, digamos, recordemos, en pandemia, y fue el año 2020, 75 años del 17 de octubre, salió una multitud a las calles ese día, a conmemorar, me acuerdo que se ponían por las avenidas con barbijos, pero salió una multitud. Y nadie, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan que lo que querían hacer era una cosa virtual a través del salón. Bueno, y la gente pasó por arriba de eso. El pueblo peronista, 75 años del 17, salió a la calle, inundó la calle. Eh, eh, sin embargo, después no hubo contención de eso. Al mediodía siguiente del atentado a Cristina, el atentado a Cristina creo que fue un jueves a la noche, el viernes casi se autoconvocó una gigantesca marcha, una gran multitud que salió a las calles. Ahora, después se concluyó eso con un documento que leyó, creo, la hermana de Darín, Alejandra Darín, que tampoco contenía nada que pudieras decir, ¿qué vertebramos acá? Sabemos que el 24 de marzo va a haber una multitud. ¿Qué expresa esa identidad? Bueno, no sé, es muy difícil, eso es muy difícil. Es cierto que hoy hay un alejamiento de la política y eso lo hace más permeable a los medios. De todos modos, con el tema medios hay que ser cuidadoso porque en el 2019 el macrismo tenía todos los medios y sin embargo perdió en primera vuelta con 45.000 palos del fondo, con todos los medios. Y bueno, digo, cuando el pueblo toma una decisión, hoy creo que hay un estadio en el cual me parece hay menos tensión, puedo equivocarme, pero no se ve. Yo voy habitualmente a ver a River en la cancha, por ejemplo. La charla del entretiempo era lo mal que había jugado River el primer tiempo, el partido contra Arsenal, y a dónde iban a ir a cenar todos los que rodeaban mi platea. ¿Cuál era? ¿Qué querés comer? Pizza, no, yo parrilla. No se veía un clima de tensión en ese ambiente, pero tampoco es que son todos ricos, los que ricos van al palco, pero digo, en una platea de gente de clase media, que tiene sus ingresos, bueno, que puede pagarse una platea, pero no se veía, eh, y de hecho después todos los restaurantes aledaños estaban llenos. Digo, algo hay ahí que nosotros no estamos viendo. Me pareció a mí me impresionó eso, me impresionó, porque antes, y quiero ser justo, nunca nadie me agredió, ni yo voy a la platea siempre, pero sí es cierto que en otro momento, sí es cierto que en otro momento se acercaban respetuosamente, pero Feletti, la inflación, y usted con los precios, vos, pero fíjate, había una cosa, no, yo respondía siempre bien, nunca hubo. Y eso hoy no pasa. Hoy la preocupación en lo mal que jugó River era el entretiempo y eligiendo el restaurante donde iban a ir a comer o la comida que querían comer. Algo hay. También es cierto que un año de crecimiento al 10 y otro año al 5, yo no creo en la teoría del derrame, pero algún impacto hay, sin duda.
Hay que ver, Analía, es difícil dar una respuesta precisa. Creo que hay preocupación, sobre todo en los sectores más kirchneristas, más cristinistas, de efectivamente restablecer un vínculo con las capas de la sociedad que están siendo inclusive beneficiarias de este proceso. Por eso yo situaba el otro día el escenario en la cancha de River, y que, bueno, qué sé yo, no sé esto, no sé, no sabemos. Yo creo que la tasa de crecimiento va a estar más baja que el 2022, pero va a haber crecimiento. Yo creo que va a estar en torno al 3. Creo que los niveles de empleo se van a mantener. Por ahí se desacelera la incorporación de nuevos trabajadores, pero creo que no va a haber aumento del desempleo. Y creo que la tasa de inflación se va a desacelerar. Creo que el ministro cometió el error de hablar de 3%, pero la tasa de inflación puede estar en torno al 4, 5. Agosto, según las propias palabras de Massa, es un mes donde la energía da vuelta el balance de divisas. Es decir, baja definitivamente la demanda de divisas y de importaciones y comienza a ingresar exportaciones netas, y eso en el Banco Central de por sí crea estabilidad. Si vos lográs bajar la inflación, mantener el nivel de paritaria y aflojar tensiones con el tipo de cambio, y bueno, vos vas a estar en un escenario de mejor distribución del ingreso. Los niveles de pobreza son, Antonio, yo no creo, y eso se lo hacían a Cristina, también nosotros tuvimos mucho que ver en la discusión del INDEC, en esta situación de minuto a minuto de los pobres. Y si vos ganás 150.000 pesos, no sos pobre. Si ganás 140.000, sos pobre, y si mañana... Esa minuto a minuto de pobreza por ingresos, yo creo que es más complejo el tema, que hay multicausalidades que tienen que ver. Yo veo, si vos me preguntás a mí hoy, más que la cuestión alimento, lo que veo como un problema y una preocupación donde la inflación está jugando un partido feo, es en la vivienda y en los alquileres. El gobierno no ha tomado, yo lo quise hacer, convoqué inquilinos, propietarios, no ha tomado en serio que el alquiler hoy, da la brecha que hay entre salario y metro cuadrado, es política de vivienda. Y que eso sí está horadando. Ahí sí hay malestar. Te diría, no quiero minimizar lo de los alimentos, pero yo veo como una preocupación, y ahí sí hay problemas, que el gobierno no ha tomado ninguna medida regulatoria. Y no te hablo solo en Buenos Aires, ¿no? Porque la ciudad de Buenos Aires, vos te vas a decir que el Airbnb, es cierto, eso está pegando mal y está tirando los alquileres para arriba. Pero no ha tomado medidas. No tomó, yo lo discutí con Ferraresi cuando era ministro. Lo discutí en buenos términos, pero digo, en discusión de gobierno. No incorporar al alquiler como una política de vivienda, porque es un problema hoy. Más que, ahí sí veo una pata más floja. Yo creo que los niveles de pobreza no van a aumentar en esos términos. Sí, lo que puede pasar, por eso te digo que la pobreza es multicausal, que puede aumentar el hacinamiento, porque no pueden pagar el alquiler, porque se tienen que ir a zonas más lejanas, porque eso, bueno, eso sí el gobierno no lo está tomando, y ahí yo veo sí un problema. Aún más grave que la cuestión alimentaria, que te define la canasta alimentaria, los niveles de indigencia y más arriba. Yo en la vivienda veo un problema serio, agudo, hacia agosto. No lo veo en el tipo de cambio, no lo veo, la sequía no nos ayudó para nada, pero en agosto yo creo que el balance de divisas se da vuelta. No veo una aceleración inflacionaria y veo cierto nivel de crecimiento más bajo, con menos creación de empleo, pero no destrucción de puestos de trabajo. Ahora, la inflación en términos de vivienda, yo eso sí lo empiezo a ver como un problema. Sobre todo ahora en marzo, porque se renuevan muchos alquileres. Marzo es un mes que estacionalmente es complicado.
porque el salario está antiguo, porque la gente consumió mucho en el verano, porque empieza la escolaridad y eso es más gasto. Eso ahí el gobierno me parece que tiene que dar cuenta de eso y tiene que dar cuenta del tema vivienda. Ahí sí lo veo. No veo una situación de debacle, si vos me preguntás. A ver, no veo sectores empresariados que estén hoy comprometidos con dar un golpe de mercado, sacando, bueno, los que ya sabemos que van siempre a la vera de la ruta. Eso ya es un clásico, pero no, bueno, sí, pero no veo hoy, de hecho, la aceptación del canje de deuda fue importante, más del 60%. No veo eso. Sí veo la vivienda como un problema, si vos me lo preguntás, y alimentos tienen que reforzar la presión sobre las alimenticias para firmar las canastas. Si no, no, ahí sí también se puede complicar. Varias cosas. Primero, la movilización popular, y yo mencioné la del 17 o mencioné la del día siguiente del atentado de Cristina dentro de este gobierno, es una condición sine qua non para aplicar un programa distributivo y para mejorar la capacidad de negociación con el Fondo Monetario o los empresarios que bien señalaba Analía. Digo, vos no vas a tener programa redistributivo si todos estamos por Zoom. Eso es así y tenés razón. Y de hecho los 3 episodios o los 3 gobiernos, los 3 momentos más luminosos en favor del pueblo argentino nacen de movilizaciones. Fue el 17 de octubre, que alumbra el primer peronismo, fue el cordobazo que rompe y toda la movilización hasta principios de los 70 que rompe la proscripción y facilita el retorno, y fue la crisis del 2001 donde el pueblo se alza contra el modelo neoliberal y te trae a Néstor que se pone de cara a eso. Eso es así. Esos 3 momentos nacen de una gran movilización popular. Ahora, primero, el Frente de Todos no era homogéneo en torno a la expropiación de Vicentín, y esto ya te lo digo yo habiendo estado adentro, menos homogéneo al aumento de los derechos de exportación. No, eso era así. No. El ministro del área. Claro, no había consensos sobre la expropiación de Vicentín, ni tampoco sobre un programa de emergencia frente al impacto de la guerra, que esto es lo que empieza a verse en marzo con toda la furia. Si nosotros miramos la inflación, y no es para batirme el parche, pero la inflación de enero y febrero, la inflación núcleo del enero y febrero del 2022 era más baja que la del 2021 y la proyección que me tira Marco Labaña era de 38-40%. Dice, esto se va a mantener así hasta que viene la guerra, hasta ya todo, bueno. Y ahí donde yo reclamo un comité de emergencia, un programa de emergencia, bueno, en esos 2 meses de discusión termino con la salida del gobierno. Eso es cierto lo que vos decís, Saverio, yo lo comparto. Ahora, vos no vas a llegar a ganar la elección, y menos la elección en primera vuelta, si no se da en el marco de una gran movilización popular. No sé si masiva sobre un lugar, pero en todos los distritos, en todas las provincias, que tenga un sentido legitimante acompañar un nuevo gobierno del Frente de Todos o de la coalición que se forme. Eso es así. Y también es cierto que esta crisis política en el seno de la coalición sobre el rumbo de la economía, que estuvo durante 2 años definido por Martín Guzmán, esto no es una... Yo me he juntado con él, he discutido, no es un demérito personal, es lo que ocurrió. Bueno, es lo que nos coloca en este estado de desmovilización. Sin duda que, y por eso yo digo lo de Cristina está vigente y vivo, la persona que tiene mayor capacidad de convocar una movilización en torno a un programa y que ella se transforma en creíble porque lo llevó adelante es Cristina. Y también es ella la que es atacada y perseguida. Eso no hay duda. También es cierto, y yo soy amigo, formé parte, lo fui a ver a la cárcel, el disciplinamiento sobre figuras de nuestro gobierno como Amado Boudou o como Julio De Vido, que fueron claves en el conjunto de políticas que se implementaron,
desde las decisiones autónomas de la obra pública hasta la expropiación de la CFJP, el uso de reservas para pagar, un nuevo canje, digo, todo un conjunto de cosas, el disciplinamiento sobre esos funcionarios o la exclusión y también intento de disciplinamiento sobre Guillermo Moreno, más allá de lo que uno pueda discutir o no. Bueno, esos funcionarios fueron golpeadísimos. Eso también opera sobre los nuevos funcionarios. Bueno, todas estas cosas solo se rompen con un proceso de movilización popular. Ahora, ese proceso de movilización popular, ya te digo, ya sea masivo o ya sea con un activo militante de boca a boca, de abrir locales, de ir a discutir, de estar en las redes, estar en los medios, digo, todo eso, levantando un programa, se logra a partir de que haya consenso en torno a los candidatos, si es a través de una PASO, algunos, esto ya es tarea de politólogos, yo sobre eso, que las PASO son movilizadoras o no lo son, y se logra sobre un mínimo programa que tenga aristas redistributivas. Yo estoy de acuerdo con vos en eso, y no es fácil, no lo vas a llevar adelante sin ese esquema de movilización. También es importante lo que yo arranqué diciendo del giro a la moderación, cómo pesa eso y cómo pesa también dentro de la oposición. Porque acá hay un actor que va y viene, yo lo veo mucho en el Senado bonaerense, ¿no? Porque hablo con ellos, y que todavía no ha jugado a fondo, que es el radicalismo. Una parte importante del destino de este país hoy está en el juego que haga el radicalismo dentro de la coalición opositora. Si realmente, inclusive porque hasta lo afecta directamente, porque hoy cualquiera que mire un poco, Martín Lustó, sin mayores inconvenientes, tendría que ser el próximo jefe de gobierno de la ciudad. Sin embargo, los cuestionamientos son severísimos. ¿Por qué? Porque obviamente el PRO no quiere sacrificar su presa más importante, a la que gobierna hace 16 años, no hizo nada con ella, pero excepto negocios, pero no importa. Digo, la emergencia de Martín Lustó, que puede avanzar sobre un distrito que para el PRO es muy caro, bueno, es un factor que hay que mirar y que hay que mirar cómo se procesa dentro de la coalición opositora, hasta dónde la resquebraja o no. Pero volviendo porque también esto de lijarlo a, como lo llaman ellos, Horacio, lijarlo a Horacio a cada rato también tiene un costo. Lo sacuden cada vez que pueden. Le voltearon al ministro de Seguridad con unos chats. ¿No? Digo, y eso no surgió de una operación para nada, ni ahí del Frente de Todos. Entonces, bueno, hay que mirarla también esa crisis. Ahora, yo comparto, vos no vas a avanzar en la intervención del comercio exterior, en la intervención estatal en la energía o en un programa redistributivo y de control de precios efectivo más potente, si vos no tenés el pueblo en la calle, de algún modo. Eso estoy totalmente de acuerdo con vos, Saverio, pero bueno, las fuerzas organizadas, hoy el liderazgo hoy público y popular es el de Cristina.